En junio de 1944, miles de soldados aliados desembarcaron en Normandía para abrir el camino hacia la liberación de Europa. Entre ellos se encontraban prisioneros capturados durante los combates iniciales, hombres jóvenes que habían sobrevivido al desembarco solo para quedar bajo custodia de las fuerzas alemanas. Lo que debía haber sido un trato de prisioneros de guerra pronto se transformó en una ejecución sumaria. Unidades de las SS recibieron la orden de eliminar a los capturados. No hubo traslado a campos ni registros de prisioneros. Los soldados fueron alineados en grupos y fusilados en cuestión de minutos. La acción no fue un exceso aislado, sino un crimen deliberado cometido bajo mando directo. El resultado fue la eliminación inmediata de decenas de combatientes que habían depuesto las armas. ¿Por qué los prisioneros del día D fueron ejecutados sin juicio? ¿Qué responsabilidad tuvieron los oficiales alemanes en la masacre? ¿Cómo marcaron estos crímenes el recuerdo de la campaña de Normandía? El día de acero, canadienses rompen el muro en Juno. El 6 de junio de 1944 comenzó en la costa francesa de Normandía la operación militar más grande ejecutada en Europa Occidental durante toda la guerra. La jornada, conocida como Día D, representó la apertura de un frente decisivo contra Alemania. En aquella mañana se desplegó un vasto dispositivo aliado sobre 5 playas designadas como Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. La responsabilidad sobre el sector de Juno recayó en la tercera división de infantería canadiense, que avanzaba bajo el mando del mayor general Rod Keller, con el apoyo de blindados y de la flota británica, que proporcionaba fuego de cobertura. La misión asignada a los canadienses consistía en asegurar la zona de desembarco, enlazar con las fuerzas británicas que atacaban por ambos flancos y avanzar hacia el interior para alcanzar la carretera Camp-Bayeux, un punto estratégico que podía bloquear cualquier contraataque alemán hacia la costa. Cada brigada disponía de objetivos precisos que incluían la captura de aldeas costeras, cruces de carreteras y la neutralización de fortificaciones situadas en la franja litoral. El desembarco estaba fijado para media mañana, en un momento de marea que permitiera superar los obstáculos defensivos emplazados por los alemanes. La playa había sido minada y reforzada siguiendo el plan del muro atlántico. Frente a ella se encontraba desplegado el Regimiento de Infantería número 716, compuesto en su mayoría por tropas estáticas y reclutas de menor entrenamiento, pero equipado con casamatas de hormigón, piezas de artillería de costa y ametralladoras que cubrían los accesos principales. Las condiciones meteorológicas resultaron adversas. Los fuertes vientos y el oleaje complicaron la aproximación de las lanchas de desembarco. Varias embarcaciones se hundieron o se desviaron, lo que generó retrasos y desorganización en las primeras oleadas. Pese a ello, la 7ª Brigada Canadiense inició el asalto frente a Courseulles-sur-Mer y Grey-sur-Mer. El Regimiento Real de Winnipeg y el Regimiento de la Reina de Canadá descendieron bajo un intenso fuego de ametralladoras MG-42, cañones antitanque y artillería costera. Los soldados tuvieron que abrirse paso entre alambradas y obstáculos de acero bajo fuego sostenido. Mientras tanto, la 8ª Brigada desembarcó frente a Berniers-sur-Mer y Saint-Aubin. El Regimiento de North Shore de New Brunswick y el Regimiento de la Reina de Canadá se enfrentaron a fortificaciones urbanas situadas cerca de la línea de playa. Los ingenieros de combate utilizaron cargas explosivas para abrir brechas en los muros y avanzar calle por calle. En Berniers, la infantería quedó contenida hasta que los carros de combate Sherman consiguieron desembarcar y ofrecer apoyo de fuego directo contra las casamatas. El apoyo naval desempeñó un papel esencial. Destructores británicos y canadienses se aproximaron a la costa para emplear su artillería contra posiciones enemigas, destruyendo piezas de cañón que impedían el avance. La aviación aliada también intervino, aunque con resultados limitados por el mal tiempo y la dispersión de las bombas lanzadas antes del desembarco. Superada la franja costera, la 7ª Brigada logró asegurar Courseulles y penetrar hacia los cruces de carreteras situados tierra adentro. El Regimiento de la Reina de Canadá sufrió pérdidas notables en combates casa por casa, pero consiguió expulsar a la guarnición alemana. El Regimiento Real de Winnipeg continuó el avance hacia Grey, donde halló una resistencia más dispersa.
Por su parte, la 8ª Brigada aseguró Verniers tras enfrentamientos prolongados y se dirigió hacia Beny-sur-Mer, donde el regimiento 716 aún mantenía nidos de resistencia con francotiradores y ametralladoras que ralentizaron la progresión. La 9ª Brigada desembarcó en oleadas posteriores con el objetivo de alcanzar Carpiquet y el aeródromo cercano a Caen. Sin embargo, el avance fue más lento de lo planificado. Los contraataques alemanes en puntos dispersos obligaron a consolidar posiciones intermedias y posponer la captura del aeródromo. Aún así, los canadienses lograron penetrar varios kilómetros hacia el interior, asegurando localidades claves, aunque sin alcanzar todos los objetivos iniciales. Las pérdidas fueron elevadas. Más de 1 millar de hombres entre muertos, heridos y desaparecidos quedaron contabilizados en el sector de Juno. No obstante, el avance canadiense fue más profundo que en otras playas aliadas. En Omaha, por ejemplo, las fuerzas estadounidenses apenas lograron establecer una cabeza de playa. En contraste, el sector canadiense consiguió enlazar con británicos en Gold y Sword, consolidando una línea de frente continua que aseguraba la estabilidad de la operación en su conjunto. El regimiento 716 quedó prácticamente destruido tras la jornada. Numerosos soldados murieron en combate o fueron capturados. Sin embargo, las fuerzas de retaguardia alemanas permanecían intactas. La 21ª División Panzer se encontraba al sur de Caen y la 12ª División Panzer Hitlerjugend, formada por jóvenes de las juventudes hitlerianas dirigidos por veteranos del Frente Oriental, estaba lista para intervenir. La respuesta alemana se vio demorada por problemas en la cadena de mando. Las órdenes para movilizar las reservas blindadas no llegaron hasta avanzado el mediodía, debido a que el propio Hitler no había sido informado en las primeras horas tras el desembarco. Este retraso limitó la capacidad alemana de lanzar un contraataque inmediato y permitió a los canadienses afianzar sus posiciones. En el transcurso del avance comenzaron a capturarse grupos de soldados alemanes. Algunos se rindieron de inmediato al comprobar que sus posiciones habían sido superadas. Otros ofrecieron resistencia aislada antes de entregarse. El número de cautivos creció con rapidez y la retaguardia canadiense carecía de estructuras preparadas para su custodia. Los prisioneros eran reunidos en campos improvisados a la espera de ser trasladados a Inglaterra. Al mismo tiempo, algunos canadienses cayeron en manos enemigas, producto de combates confusos en aldeas y campos donde grupos reducidos quedaban aislados. Al finalizar el 6 de junio, el frente canadiense se había adentrado varios kilómetros en territorio ocupado, pero la línea seguía frágil. Los mandos ordenaron consolidar posiciones ante la inminente llegada de refuerzos alemanes. La amenaza de la 12ª SS Panzer Hitlerjugend se cernía al sur de Caen y anticipaba enfrentamientos aún más duros en los días siguientes. La jornada dejaba tras de sí una cabeza de playa establecida, un número significativo de bajas y la certeza de que la batalla por Normandía apenas comenzaba. Juventud de Hierro. La división Hitlerjugend entra en escena. En el verano de 1943, tras las derrotas sufridas en el frente oriental, el alto mando alemán impulsó la creación de nuevas divisiones blindadas. Entre ellas surgió la 12ª División Panzer SS, conocida como Hitlerjugend. Esta unidad se distinguía de otras formaciones de las Waffen-SS por su composición particular. La mayoría de sus integrantes eran jóvenes reclutas provenientes de las juventudes hitlerianas. El régimen buscaba convertir el adoctrinamiento político inculcado desde la infancia en una fuerza militar disciplinada y fanática, capaz de combatir con determinación frente al creciente poder de los aliados. El proceso de organización comenzó en junio de ese año bajo la supervisión directa de las SS y con la aprobación personal de Heinrich Himmler. Se reclutó a muchachos de entre 16 y 18 años, trasladados de manera masiva a campos de instrucción militar. Aunque su experiencia bélica era inexistente, estos jóvenes habían pasado buena parte de su niñez bajo una formación ideológica intensa y una preparación física constante. Desde los 10 años participaban en marchas, campamentos y entrenamientos básicos con armas, lo que facilitaba su transición al ejército regular. Para suplir la inexperiencia de los reclutas,
La división recibió un cuadro de oficiales y suboficiales veteranos. Muchos procedían de la primera división SS Leibstandarte Adolf Hitler y habían combatido en el frente oriental. Aportaban conocimiento en operaciones ofensivas, defensivas y en métodos de represión contra la población civil. La combinación de juventud adoctrinada y mandos experimentados forjó el carácter de la nueva división. El adiestramiento se desarrolló entre el verano de 1943 y la primavera de 1944. Los jóvenes aprendieron el uso de armas ligeras, tácticas de infantería, combate cuerpo a cuerpo y disciplina de pelotón. También fueron entrenados en el manejo de blindados y armamento pesado, pues la unidad estaba concebida como una división Panzer. Las sesiones incluían entrenamiento físico intensivo, instrucción militar y constantes charlas políticas impartidas por oficiales de las SS. La estructura organizativa abarcaba regimientos de granaderos Panzer, un regimiento blindado, unidades de reconocimiento, artillería, zapadores y servicios logísticos. Hacia finales de 1943, la división reunía cerca de 20.000 hombres, con jóvenes en los regimientos de infantería y veteranos en los mandos y especialidades técnicas. Entre los dirigentes más influyentes destacaba Kurt Meyer, conocido como Panzer Meyer. Nacido en 1910 e integrante de las SS desde 1930, había acumulado experiencia en operaciones rápidas durante la campaña de Ucrania. Su estilo se caracterizaba por la agresividad y la disposición a emplear tácticas duras contra el enemigo. Otro mando clave fue Wilhelm Mohnke, veterano de múltiples campañas desde Polonia y Francia hasta la Unión Soviética. Su reputación de lealtad absoluta al régimen y su experiencia en operaciones represivas reforzaban la orientación ideológica de la división. El Estado Mayor contó con Hubert Meyer, mientras que el primer comandante designado fue Fritz Witt, veterano de campañas en Francia, Grecia y la Unión Soviética, reconocido por su capacidad organizativa. Las experiencias acumuladas por estos oficiales en Bielorrusia y Ucrania resultaron determinantes. Allí habían participado en operaciones de represión que incluyeron la destrucción de aldeas, fusilamientos de civiles y combates contra partisanos. Esa herencia marcó la cultura operativa de la división, donde la distinción entre acciones militares y represivas quedaba difuminada. El adoctrinamiento político se mantuvo constante. Los jóvenes recibían lecciones diarias sobre la misión del nacionalsocialismo, la lucha contra el bolchevismo y la obediencia incondicional a los superiores. El racismo formaba parte central de esa formación, transmitiendo desprecio hacia los enemigos capturados y fomentando la idea de que eran indignos de consideración. En la primavera de 1944, la división alcanzó su plena capacidad operativa. Fue desplegada en Normandía como parte del Grupo de Ejércitos B, bajo el mando de Erwin Rommel. Su ubicación en la región de Caen respondía a un criterio estratégico. Debía actuar como fuerza de contraataque inmediato ante cualquier intento de desembarco aliado. El 6 de junio, cuando comenzó la invasión, la división completaba todavía entrenamientos y ajustes en su equipamiento. Aunque estaba considerada lista para el combate, no había participado aún en enfrentamientos directos. La decisión de movilizarla dependía de la autorización del alto mando en Berlín, lo que retrasó sus primeros movimientos. Durante las primeras horas del desembarco, las noticias que llegaban al cuartel general eran confusas y fragmentarias. La sorpresa inicial y la falta de comunicaciones fluidas impidieron una respuesta coordinada. No fue hasta la tarde cuando comenzaron los desplazamientos de unidades hacia el frente. Los regimientos de granaderos Panzer fueron movilizados hacia el sector de Caen, donde las fuerzas canadienses y británicas habían logrado establecer una cabeza de playa firme. En ese contexto, el regimiento 25º, al mando de Kurt Meyer, instaló su cuartel general en la abadía de Ardennes. Desde allí planificaría contraataques contra las posiciones aliadas en localidades como Putot-en-Bessin, Bretteville y Outhie. La misión de la división era clara: frenar el avance canadiense y británico hacia el interior. La juventud de sus soldados no fue considerada una desventaja por los mandos alemanes. Al contrario, se interpretaba como una garantía de fanatismo y resistencia absoluta. Con oficiales endurecidos por el frente oriental y una tropa dispuesta a obedecer sin cuestionamientos,
La 12ª SS Hitlerjugend se preparaba para entrar en combate en Normandía. Su debut marcaría uno de los episodios más duros de la campaña. Putot en llamas, prisioneros abatidos sin piedad. El 7 de junio de 1944, apenas un día después del desembarco en Normandía, el frente canadiense se encontraba en una situación frágil. La tercera división había conseguido establecer varias posiciones tierra adentro, pero aún enfrentaba contraataques locales de la 12ª División Panzer SS Hitlerjugend. Uno de los lugares más disputados fue Putot-en-Bessin, una pequeña localidad situada al suroeste de Courseulles. Su control resultaba esencial porque permitía dominar accesos hacia la carretera Caen-Bayeux, vía clave para el movimiento de refuerzos alemanes. Durante la mañana, el Regimiento Real de Winnipeg, integrado en la 7ª Brigada Canadiense, logró ocupar el pueblo tras intensos combates. Los soldados avanzaron por las calles estrechas, neutralizando defensas alemanas y tomando prisioneros. Establecieron posiciones defensivas en casas y jardines, conscientes de la importancia de conservar la localidad. Sin embargo, el éxito inicial se desmoronó con rapidez. Al mediodía, la 12ª SS se lanzó un contraataque con infantería mecanizada y carros de combate, Panzer modelo 4. La fuerza alemana penetró en el pueblo con gran violencia y obligó a los canadienses a retroceder. La lucha se prolongó varias horas y concluyó con Putot nuevamente bajo control alemán. En la retirada, numerosos canadienses quedaron aislados. Algunos resistieron en edificios hasta agotar la munición, mientras otros intentaron huir hacia las líneas propias y fueron capturados en campos y caminos circundantes. Se calcula que en el transcurso de esa jornada más de un centenar de soldados canadienses cayeron prisioneros en Putot y sus alrededores. Fue en ese contexto cuando ocurrieron las primeras ejecuciones documentadas de prisioneros aliados en Normandía. Los testimonios recogidos tras la guerra, tanto de campesinos locales como de supervivientes, describen asesinatos cometidos inmediatamente después de la captura. En una carretera cercana, un grupo de canadienses se rindió levantando los brazos. Fueron alineados junto al camino y poco después, soldados de la 12ª SS dispararon con armas automáticas, matando a la mayoría en el acto. Algunos intentaron huir, pero fueron abatidos a pocos metros. Los cuerpos quedaron tendidos a lo largo de la vía, visibles para los aldeanos, que más tarde fueron obligados a retirarlos. Otros prisioneros fueron ejecutados de manera individual. Un canadiense que se negó a abandonar a un compañero herido fue reducido por un soldado alemán, que lo sujetó en el suelo y lo apuñaló repetidamente con la bayoneta. El herido, incapaz de moverse, fue rematado poco después con un disparo a corta distancia. También hubo casos de violencia física previa a la ejecución, golpes con culatas de fusil que fracturaron huesos, seguidos de disparos en la cabeza. Un testigo relató que un canadiense fue derribado, golpeado hasta perder el conocimiento y posteriormente ejecutado con varios disparos a la cabeza. Los habitantes de Putot-en-Bessin observaron estas escenas a cierta distancia. Tras el combate, miembros de la 12ª SS obligaron a campesinos a enterrar cuerpos en fosas improvisadas junto a caminos o en zanjas cercanas. Los aldeanos recordaban que varios cadáveres presentaban heridas de arma blanca, además de impactos de bala, lo que confirmó posteriormente la brutalidad de las muertes. Las sepulturas superficiales facilitaron la recuperación de los cuerpos cuando los canadienses regresaron días después. La violencia no fue idéntica en todos los casos. Algunos testimonios señalan que un oficial alemán de rango mayor intervino para impedir la ejecución de un grupo de prisioneros y ordenó su traslado a la retaguardia. Sin embargo, esa decisión tuvo alcance limitado, ya que otros destacamentos de la misma división continuaron matando cautivos en sectores vecinos. La falta de coordinación interna y la actitud de ciertos mandos subordinados favorecieron que las ejecuciones se repitieran en distintos lugares alrededor del pueblo. Para los canadienses supervivientes, la rendición en Putot no ofrecía garantía alguna. Algunos lograron escapar y relataron después que vieron cómo sus compañeros eran abatidos tras entregar las armas. En ciertos casos, los prisioneros fueron registrados en busca de documentos o mapas y ejecutados inmediatamente después.
Estas prácticas se reprodujeron en varias localidades cercanas durante los días 7 y 8 de junio. El número exacto de víctimas en Putot no se pudo establecer con precisión, pero los informes canadienses posteriores coincidieron en que varias decenas de prisioneros fueron asesinados tras su captura. Otros fueron conducidos hacia la abadía de Ardennes, donde enfrentarían un destino distinto en jornadas posteriores. Lo ocurrido en Putot destaca por el carácter inmediato de los crímenes. Las ejecuciones se llevaron a cabo en el mismo campo de batalla, minutos después de la rendición, sin traslado a centros de detención. Las investigaciones posteriores confirmaron estos hechos mediante testimonios de aldeanos, declaraciones de soldados canadienses evadidos y análisis forenses en los cuerpos recuperados. Las autopsias revelaron múltiples heridas de bayoneta, fracturas por golpes y disparos a corta distancia, lo que coincidía con los relatos de quienes habían presenciado la violencia. El 8 de junio, la 7ª Brigada, reforzada con blindados, lanzó un contraataque para recuperar Putot. Tras intensos combates, la localidad volvió a manos canadienses. En las calles y campos cercanos se encontraron los cuerpos de sus compañeros. Muchos presentaban disparos en la cabeza, otros heridas de arma blanca en el abdomen o el torso. Los informes militares describieron grupos de prisioneros ejecutados tras la rendición, confirmando lo que los aldeanos habían observado y lo que los supervivientes habían relatado. La orden de los alemanes a los campesinos para ocultar los cadáveres en fosas improvisadas no impidió que las pruebas quedaran al descubierto. La rapidez de la contraofensiva aliada permitió localizar los lugares de enterramiento y recuperar los restos. Los crímenes cometidos en Putot marcaron un patrón que se repetiría en Normandía durante las semanas siguientes: capturas seguidas de registros rápidos y ejecuciones inmediatas, en abierta violación de las convenciones internacionales. La sombra de Ardennes, el cuartel convertido en matadero. La abadía de Ardennes se alzaba en las afueras de Caen, rodeada de muros de piedra y jardines interiores. Este conjunto monástico medieval había sido requisado por las fuerzas alemanas antes de la invasión y utilizado como punto de concentración de tropas y material. Tras el desembarco aliado, el lugar adquirió un nuevo papel. Se convirtió en el cuartel general de Kurt Meyer, comandante del 25º Regimiento Panzergrenadier de la 12ª División SS Hitlerjugend. La elección respondía a dos factores. Por un lado, la cercanía con las rutas de acceso a Caen, zona estratégica para cualquier contraofensiva alemana. Por otro, la solidez de las estructuras que ofrecían protección relativa contra bombardeos de artillería y ataques aéreos. El 7 de junio de 1944 comenzaron a llegar al recinto los primeros prisioneros canadienses. La 3ª División había combatido en Putot, en Bessin, Auty y Buron, y en esos enfrentamientos algunos de sus hombres fueron capturados. Una vez dentro de la abadía, los prisioneros eran conducidos al patio central. Allí eran registrados por miembros de la 12ª SS en busca de armas cortas, documentos de operaciones y mapas de posiciones. También se les retiraban pertenencias personales como insignias, relojes o cartas. El siguiente paso era un interrogatorio breve. Se les preguntaba por su unidad, por el número de efectivos desplegados y por la ubicación de blindados y piezas de artillería. No existen pruebas de que se aplicara tortura sistemática en esta fase, aunque varios testimonios posteriores coinciden en que hubo golpes y amenazas. El procedimiento variaba según el oficial de guardia. Algunos prisioneros eran retenidos en dependencias improvisadas, otros eran conducidos al jardín trasero. En este último caso, la consecuencia era inmediata. El jardín, rodeado por muros altos y cubierto parcialmente por vegetación, ofrecía privacidad y aislamiento. Los prisioneros entraban de uno en uno o en pequeños grupos. Se les hacía permanecer de pie sin capuchas ni vendas. Un soldado armado con pistola o subfusil se colocaba detrás o al costado y disparaba a corta distancia, normalmente a la cabeza o al cuello. Los cuerpos quedaban tendidos en el suelo y a veces eran arrastrados a rincones menos visibles. Entre el 7 y el 8 de junio fueron ejecutados al menos 18 soldados canadienses. Las identidades se conocieron más tarde gracias a listas de desaparecidos y a las placas halladas en los cuerpos.
Entre las víctimas se encontraban hombres de los North Nova Scotia Highlanders y de los Sherbrooke Fusiliers. Algunos habían sido capturados en Authy y Buron, otros trasladados desde Putot. Ninguno sobrevivió tras ingresar al jardín de la abadía. Existieron excepciones aisladas. Un soldado canadiense logró escapar saltando un seto y ocultándose en los campos cercanos hasta alcanzar sus líneas. Su relato resultó crucial, pues describió con detalle cómo los prisioneros eran registrados, interrogados y luego conducidos al jardín para su eliminación. Otros testimonios provinieron de campesinos de la zona. Desde la distancia escucharon disparos y vieron movimientos inusuales en el interior. Estas observaciones coincidieron con las investigaciones realizadas tras la liberación de Caen. Cuando la ciudad fue tomada en julio, las tropas canadienses regresaron a la abadía. En el jardín hallaron restos humanos enterrados en fosas superficiales. Los cadáveres conservaban uniformes y placas de identificación, lo que permitió su reconocimiento. Los informes médicos señalaron heridas de bala en la cabeza, descartando cualquier posibilidad de que hubieran muerto en combate. Los muros del jardín presentaban impactos de proyectiles concentrados en áreas coincidentes con la posición de los cuerpos. La disposición del lugar ayudó a comprender la mecánica. El patio central servía como espacio de reunión de prisioneros. Desde allí se les conducía por un pasillo estrecho hasta el jardín trasero. Los muros altos impedían ver lo que ocurría dentro y amortiguaban parcialmente el sonido de los disparos, lo que explicaba la escasa percepción desde las aldeas vecinas. La repetición del procedimiento en varios grupos muestra que no fue una acción aislada, sino una práctica deliberada. Los registros aliados confirmaron 18 ejecuciones, aunque algunos testimonios señalaron que pudo haber más. Los cuerpos recuperados incluían oficiales subalternos, soldados rasos y especialistas técnicos, todos pertenecientes a unidades que habían combatido en primera línea tras el desembarco en Juno. El episodio de la abadía de Ardennes se convirtió en uno de los crímenes más conocidos de la campaña de Normandía, no solo por la brutalidad de las muertes, sino por haberse cometido en un lugar que funcionaba oficialmente como cuartel de regimiento. La implicación de los mandos quedó establecida en investigaciones judiciales posteriores. El testimonio del soldado que escapó, unido a las pruebas forenses y a los informes militares, fue clave en los procesos contra Kurt Meyer y otros oficiales de la división. El complejo monástico quedó así marcado como símbolo de la forma en que la 12ª SS combinó operaciones militares y ejecuciones sumarias en los primeros días de junio. Fusilados en silencio, masacres en castillos y caminos normandos. Los combates que siguieron al desembarco en Normandía transformaron la naturaleza de la violencia contra los prisioneros canadienses. Tras los enfrentamientos de Putot-en-Bessin y la abadía de Ardennes, los días 8 y 9 de junio de 1944 marcaron una escalada en la represión. Lo que hasta entonces habían sido ejecuciones inmediatas tras la captura, se convirtió en matanzas sistemáticas, planificadas y repetidas en distintos lugares bajo control de la 12ª División SS Hitlerjugend. Los escenarios de estas acciones se concentraron en los alrededores de Bretteville, Putot, Caen y Quesnay. En Bretteville, la 7ª Brigada canadiense había asegurado posiciones defensivas, pero los contraataques alemanes no cesaban. Durante esas horas confusas, varios soldados quedaron rodeados y fueron capturados. En lugar de enviarlos a la retaguardia, alrededor de una veintena fue trasladada a las afueras de la localidad. Allí fueron alineados junto a una zanja y fusilados por un pelotón. Los aldeanos, obligados después a retirar los cuerpos, recordaban cómo fueron arrastrados hacia campos cercanos y enterrados de manera superficial. Un episodio de gran impacto ocurrió en un château requisado como cuartel por un batallón de la división. A mediodía del 8 de junio, 24 canadienses y 2 británicos fueron conducidos al interior del edificio. Tras un registro rápido e interrogatorios breves, recibieron la orden de marchar hacia un campo de tiro próximo. Allí los 26 prisioneros fueron obligados a colocarse en fila con las manos en alto o detrás de la cabeza. Frente a ellos, un pelotón de Panzergrenadiers esperaba la orden. Al recibirla, los SS abrieron fuego con fusiles y ametralladoras. La mayoría cayó al instante. Quienes aún se movían fueron rematados con disparos a corta distancia.
Entre las víctimas estaba un médico canadiense claramente identificado con brazalete de la Cruz Roja. Su ejecución, pese a la protección internacional que lo amparaba, demostró que la eliminación de prisioneros era una decisión consciente. Las investigaciones posteriores confirmaron que se trató de una ejecución colectiva planificada. Los cuerpos recuperados presentaban impactos de frente y por la espalda, con agrupación de cadáveres en un área reducida. El hallazgo del uniforme médico intacto reforzó la prueba de que no hubo error en la identificación. Las carreteras que unían Caen con Quesnay fueron también escenario de matanzas. Varios grupos de prisioneros capturados durante contraataques fueron obligados a marchar hacia zonas apartadas. En un tramo al sur de Caen, aproximadamente 17 canadienses fueron alineados en la cuneta y ejecutados con ráfagas de ametralladora. Los campesinos que después tuvieron que retirar los cuerpos relataron que las víctimas presentaban impactos concentrados en la nuca, lo que indica que fueron obligados a arrodillarse o inclinarse antes de recibir los disparos. En Quesnay, otro grupo de entre 30 y 40 soldados fue llevado a un claro junto a la carretera. Tras obligarlos a levantar las manos, un oficial alemán les informó que no serían enviados a un campo de prisioneros. A continuación se dio la orden de abrir fuego. La mayoría murió en el acto, pero algunos intentaron huir. 5 hombres lograron escapar inicialmente, aunque 4 fueron abatidos durante la persecución. Solo uno consiguió alcanzar las líneas canadienses y dar testimonio de lo ocurrido. Cuando la zona fue liberada, se hallaron fosas con restos que presentaban múltiples impactos y en algunos casos las manos atadas con correas. Los relatos de quienes sobrevivieron coincidían en la mecánica. Un soldado contó que al comenzar el tiroteo se lanzó al suelo fingiendo estar muerto y que logró escapar durante la noche. Otros narraron que permanecieron inmóviles bajo los cuerpos de sus compañeros hasta que los SS se retiraron. Estas coincidencias muestran un patrón claro: grupos alineados, disparos de ametralladora y, en ocasiones, remates individuales a corta distancia. Los informes aliados corroboraron estos relatos con autopsias. Los cadáveres mostraban disparos concentrados en cabeza y torso, además de ataduras en manos y muñecas en algunos casos. Los resultados médicos confirmaron que no se trataba de muertes en combate, sino de ejecuciones sumarias. Los testimonios de civiles y soldados evadidos coincidían en un punto esencial. A partir del 8 de junio, la violencia contra prisioneros canadienses se convirtió en práctica habitual en el sector de la 12ª SS. La secuencia era siempre la misma: captura, registro rápido, breve interrogatorio y ejecución en grupo. Los lugares variaban entre cunetas, campos abiertos o jardines de edificios requisados, pero la mecánica se repetía de manera idéntica. La magnitud de estas matanzas quedó reflejada en las cifras estimadas por los informes aliados. Entre el 7 y el 10 de junio, en los alrededores de Putot, Bretteville y Quesnay, se calcula que entre 80 y un centenar de prisioneros fueron ejecutados. La mayoría eran canadienses, aunque también hubo británicos. Los registros de desaparecidos cotejados con los cuerpos exhumados demostraron que numerosos hombres que habían sido reportados como prisioneros de guerra nunca llegaron a campos en la retaguardia, lo que confirma que fueron eliminados durante esos días. Algunos lograron escapar y relatar lo sucedido. Sus testimonios fueron decisivos para reconstruir las masacres y establecieron con claridad la mecánica repetitiva. Describieron filas de 10, 20 o 40 hombres, alineados en claros o cunetas, fusilamientos con ametralladoras y disparos de remate. Las órdenes eran dadas por oficiales o suboficiales presentes, sin improvisación aparente. La repetición de estos actos en distintos lugares en un periodo breve indica que la práctica era tolerada, si no directamente ordenada, por los mandos de la división. La estructura de mando de la 12ª SS concedía cierta autonomía a los jefes de compañía y batallón, lo que explica diferencias en el número de víctimas y en la localización de las matanzas. Sin embargo, la coincidencia en los métodos apunta a una orientación común: evitar el traslado de grandes grupos de prisioneros y eliminarlos en el mismo lugar de la captura. El procedimiento se había sistematizado en pocos días, convirtiéndose en parte del modo de operar de la división. Las matanzas de esos días se distinguieron de las ejecuciones inmediatas en Putot por su escala y organización.
Mientras que en Puteaux la violencia surgió en medio del combate urbano, en los châteaux, carreteras y campos abiertos las ejecuciones siguieron protocolos más elaborados, con traslados planificados y eliminación colectiva organizada. Aquella evolución marcó un punto de inflexión en la conducta de la división, que en adelante consolidaría un patrón de represión sistemática en todo el sector canadiense. Caza oculta, prisioneros borrados en campos y bosques. Tras las matanzas ocurridas en Putot-en-Bessin, Bretteville, Quesnay y la abadía de Ardennes, la violencia contra los prisioneros canadienses no cesó. Los días siguientes a los combates iniciales mostraron un fenómeno distinto: ejecuciones dispersas, realizadas en pequeñas localidades rurales, con un número reducido de víctimas y en escenarios improvisados. Estas muertes no alcanzaron la magnitud de las masacres colectivas, pero siguieron un patrón reconocible. Soldados capturados en grupos de 3, 5 o 10 hombres eran apartados del frente y eliminados sin dejar rastro oficial. La característica principal de estos episodios fue la dispersión geográfica y la dificultad para documentarlos con precisión, lo que explica que en muchos casos nunca se estableciera la cifra exacta de víctimas. En diversas aldeas normandas se registraron ejecuciones en establos y graneros requisados como puestos de mando o de descanso de tropas alemanas. Los prisioneros eran retenidos por pocas horas, vigilados por un número reducido de soldados y después conducidos fuera de las edificaciones hacia bosques cercanos o campos abiertos. Allí eran fusilados con armas cortas o ametralladoras ligeras. En ocasiones los cuerpos quedaban abandonados en el mismo lugar. En otras, eran enterrados bajo los suelos de los graneros o en zanjas adyacentes. Los campesinos de la región, obligados a colaborar bajo amenaza, recordaron que muchas veces debieron cubrir con tierra los cadáveres en fosas improvisadas. Los cráteres dejados por los bombardeos aéreos aliados y la artillería se convirtieron también en lugares de ejecución. La presencia de socavones en campos de cultivo ofrecía a las unidades alemanas fosas rápidas. Testimonios recogidos después de la guerra señalaron que pequeños grupos de prisioneros, de 3 a 5 hombres, eran llevados hasta el borde de estos cráteres y ejecutados con disparos en la cabeza. Los cuerpos eran empujados al interior y cubiertos con tierra de forma superficial. En varios casos, los restos fueron descubiertos semanas después, cuando los campesinos volvieron a trabajar sus tierras tras la retirada alemana. Algunos relatos provinieron de conscriptos polacos incorporados por la fuerza a la Wehrmacht y destinados como auxiliares en unidades alemanas. En declaraciones posteriores describieron fusilamientos de prisioneros canadienses bajo supervisión de oficiales de la SS. Uno relató que había visto a 7 hombres alineados frente a una ametralladora ligera y abatidos en segundos. Otro aseguró que tras la ejecución los cuerpos fueron cubiertos con ramas y tierra en un bosque sin entierro formal. Estas declaraciones mostraban la participación de tropas auxiliares en tareas de vigilancia y su exposición directa a la violencia ejercida por la división. Prisioneros alemanes capturados por los aliados confirmaron la existencia de estas prácticas. Soldados de la Wehrmacht destinados como personal de retaguardia o apoyo reconocieron que las ejecuciones de prisioneros aliados eran conocidas dentro de las tropas. Algunos aseguraron haber presenciado fusilamientos, otros dijeron haber escuchado disparos y recibido información de camaradas. Estas declaraciones aportaron una visión interna sobre la dinámica de la 12ª SS, donde la eliminación de prisioneros se había normalizado como procedimiento ordinario. Uno de los problemas principales para los investigadores fue la ausencia de cuerpos en varios casos. Se registraron desapariciones de entre 15 y 20 canadienses cuyo destino nunca pudo confirmarse. Sus nombres figuraban en listas de desaparecidos, pero no existían registros de que hubieran llegado a campos de prisioneros en Alemania ni de que sobrevivieran a la guerra. Las conclusiones posteriores apuntaron a que lo más probable era que hubieran sido ejecutados en lugares apartados y enterrados en fosas que no llegaron a localizarse. La dispersión de los combates, la devastación causada por la artillería y los cambios constantes en la línea del frente complicaron la recuperación de restos. La población civil desempeñó un papel importante como testigo indirecto. En varias aldeas, campesinos y vecinos vieron cómo pequeños grupos de prisioneros eran llevados hacia establos, bosques o campos y poco después escuchaban disparos.
Sin embargo, el temor a represalias de la SS los obligaba a guardar silencio. En algunos casos, familias enteras ocultaron lo visto hasta después de la liberación, cuando pudieron relatarlo a las autoridades aliadas. Un agricultor de las cercanías de Caen declaró tras la guerra que había visto a 3 canadienses conducidos hasta un establo en su propiedad. Poco después, escuchó disparos en el interior. Cuando los alemanes abandonaron el lugar, descubrió 3 cuerpos con impactos de bala en la cabeza. En Buron, aldeanos relataron cómo varios prisioneros fueron llevados a un bosque, seguidos de ráfagas de ametralladora. Días más tarde encontraron restos humanos cubiertos apenas con tierra. La evidencia arqueológica y forense de estos episodios se prolongó en el tiempo. En las décadas posteriores a la guerra, excavaciones en Normandía revelaron restos humanos que correspondían a soldados desaparecidos en los primeros días tras el desembarco. Los análisis confirmaron disparos en la parte posterior del cráneo, consistentes con ejecuciones a corta distancia. Placas de identificación, botones de uniforme y objetos personales permitieron vincularlos con soldados reportados como desaparecidos en junio de 1944. En muchos otros casos, sin embargo, no se encontraron restos. El terreno devastado por la artillería pesada y los bombardeos aéreos alteró el paisaje, lo que hizo imposible localizar las fosas originales. Como consecuencia, un número significativo de desapariciones nunca pudo resolverse. Los informes canadienses elaborados después de la guerra incluyen listas de hombres cuyo paradero final se desconoce, aunque la evidencia circunstancial señala que fueron ejecutados en episodios dispersos a manos de la 12ª SS. La diferencia entre estas ejecuciones rurales y las masacres colectivas radicó en la escala y en la documentación. Mientras en la abadía de Ardennes o en los campos de Putot se encontraron pruebas directas, cuerpos y testimonios múltiples, en los episodios dispersos las pruebas eran más fragmentarias. Sin embargo, la coincidencia de relatos de civiles, de conscriptos y de soldados alemanes, junto con la desaparición confirmada de canadienses, permitió establecer un patrón de cacería. Estos hechos muestran la extensión del fenómeno en Normandía. No se limitaron a un único lugar ni a un solo día, sino que se reprodujeron en distintos puntos durante la primera semana tras el desembarco. Los prisioneros capturados en pequeños grupos, lejos de las grandes batallas, tenían mínimas posibilidades de sobrevivir. Su eliminación inmediata en establos, bosques o cráteres completó el cuadro de violencia de la 12ª SS contra los canadienses en esos días. La dispersión de estos crímenes revela también la autonomía operativa de los mandos menores. Oficiales de compañía y suboficiales aplicaban por iniciativa propia la eliminación de prisioneros sin requerir órdenes específicas en cada caso. Esta descentralización de la violencia indica que la práctica había sido asumida por la cadena de mando como un procedimiento aceptado. La conducta de la división mostraba así un paso más en la sistematización de la represión, extendiendo la violencia desde las grandes masacres hasta la persecución de prisioneros aislados en zonas rurales. El juicio de Meyer, Canadá, enfrenta la memoria ensangrentada. El final de la batalla de Normandía no cerró la cuestión de las ejecuciones de prisioneros canadienses. Desde los primeros meses posteriores al desembarco, el alto mando aliado y las autoridades canadienses impulsaron investigaciones sistemáticas con el objetivo de documentar los hechos, identificar a los responsables y preparar procesos judiciales. El episodio más destacado de estos esfuerzos fue el arresto y el juicio de Kurt Meyer, comandante del 25º Regimiento Panzergrenadier de la 12ª División SS Hitlerjugend. Meyer fue capturado por tropas estadounidenses en Bélgica en septiembre de 1944. Tras su detención, fue interrogado y entregado a las autoridades canadienses, ya que la mayoría de las víctimas de su unidad eran soldados de ese país. El gobierno canadiense decidió juzgarlo en un tribunal militar establecido en Aurich, Alemania, en diciembre de 1945. Se trató del primer gran juicio por crímenes de guerra celebrado bajo jurisdicción canadiense. Los cargos contra Meyer se basaban en el principio de responsabilidad de mando. Aunque no se demostró que hubiera participado personalmente en las ejecuciones, se acreditó que estaba al frente de una unidad en la que se produjeron asesinatos sistemáticos de prisioneros
y que, como comandante, tenía la obligación de impedirlos o castigarlos. El tribunal aceptó como pruebas los testimonios de soldados canadienses que sobrevivieron a las masacres, las declaraciones de civiles franceses y la documentación recogida en los lugares donde se produjeron los crímenes. Un testimonio clave fue el de un soldado canadiense que logró escapar de la abadía de Ardennes. Su relato detallado sobre los interrogatorios y las ejecuciones en el jardín resultó decisivo. A este testimonio se sumaron los informes forenses sobre los cuerpos exhumados en Putot, Bretteville y la propia abadía, que confirmaban muertes por disparos a corta distancia y descartaban cualquier enfrentamiento armado en esos escenarios. El 28 de diciembre de 1945, el tribunal declaró culpable a Meyer y lo condenó a muerte por fusilamiento. Sin embargo, la sentencia fue conmutada en enero de 1946 a cadena perpetua por decisión del general Harry Crerar, comandante del primer ejército canadiense. La conmutación se basó en la dificultad de probar que Meyer hubiera dado órdenes directas de ejecución, aunque se mantuvo su responsabilidad por omisión de control sobre sus subordinados. Meyer fue trasladado a Canadá para cumplir su condena en la prisión de Dorchester, en la provincia de Nuevo Brunswick. Permaneció allí hasta 1951, cuando fue transferido nuevamente a Alemania para completar la pena en una cárcel militar británica. Finalmente, en 1954, fue liberado tras haber cumplido 9 años de reclusión. Su excarcelación provocó una fuerte controversia en Canadá, donde muchas familias de las víctimas consideraron que el tiempo cumplido no correspondía con la gravedad de los crímenes. Además del proceso contra Meyer, se celebraron otros juicios de menor escala contra oficiales y suboficiales de la 12ª SS. Algunos mandos intermedios fueron acusados de participar en ejecuciones concretas, pero la mayoría de estos procesos enfrentó grandes dificultades. Las pruebas eran limitadas, las órdenes se transmitían de forma verbal y los testigos eran escasos. Como consecuencia, solo un número reducido de acusados recibió condenas significativas, mientras que muchos otros quedaron sin juzgar. Uno de los casos más discutidos fue el de Wilhelm Mohnke. Como comandante de batallón en la 12ª SS durante la campaña de Normandía, estuvo implicado indirectamente en varias masacres. Capturado por los soviéticos, pasó varios años en prisión en la Unión Soviética y fue liberado en 1955. Regresó a Alemania y nunca fue procesado por los crímenes de Normandía. La ausencia de pruebas directas que lo vincularan a órdenes específicas de ejecución impidió un juicio formal. Hasta su muerte en el año 2001, Mohnke siguió siendo una figura controvertida, señalado como responsable moral, pero nunca condenado judicialmente. La memoria de las víctimas quedó profundamente arraigada en Canadá. Desde los primeros años posteriores a la guerra se levantaron monumentos conmemorativos en Normandía. En Aucy, placas recuerdan a los soldados asesinados en junio de 1944. La abadía de Ardennes se convirtió en un lugar de recuerdo permanente, con inscripciones y ceremonias en honor a los 18 soldados ejecutados en su jardín. La historiografía canadiense dedicó numerosos estudios a estos hechos. Libros, artículos y documentales analizaron el alcance de las masacres y su impacto en la moral de las tropas. El juicio de Meyer, en particular, fue objeto de un examen exhaustivo tanto desde la perspectiva jurídica como desde la militar. Las actas del tribunal en Aurich se conservan como un testimonio esencial de los esfuerzos por establecer responsabilidades. En el terreno audiovisual, la Canadian Broadcasting Corporation produjo documentales con testimonios de veteranos y familiares de las víctimas, lo que ayudó a consolidar la memoria pública de los crímenes. En el plano internacional, los episodios de Normandía se situaron dentro del marco más amplio de los crímenes de guerra nazis. Aunque la escala fue menor que en el frente oriental, su importancia radicó en que se cometieron contra tropas regulares de un ejército aliado en un momento avanzado de la guerra, cuando las normas internacionales sobre el trato a prisioneros estaban plenamente reconocidas. Para Canadá, representaron el mayor crimen de guerra sufrido por sus fuerzas armadas en toda su historia. El caso de Meyer se convirtió en un ejemplo de la aplicación del principio de responsabilidad de mando.
Al igual que en los juicios de Nuremberg, se demostró que un comandante podía ser condenado no solo por ordenar directamente una ejecución, sino también por permitir que estas prácticas se volvieran habituales dentro de su unidad. Este precedente influyó en el desarrollo posterior del derecho internacional humanitario. Con el paso de las décadas, la conmemoración de las víctimas se mantuvo. Cada aniversario del desembarco en Normandía, delegaciones canadienses viajaron a Francia para rendir homenaje en la abadía de Ardennes y en otros lugares donde se produjeron las ejecuciones. Las ceremonias incluyeron la lectura de los nombres de los soldados asesinados y la participación de veteranos cuando aún quedaban con vida. Los estudios académicos continuaron ampliando la comprensión de estos hechos, vinculándolos con el comportamiento de las Waffen-SS en general y con la cultura militar del régimen nazi. El análisis histórico mostró la relación entre el adoctrinamiento ideológico de la 12ª SS, la experiencia previa de sus mandos en el frente oriental y la adopción de métodos represivos en el frente occidental. Esta línea de investigación permitió entender mejor los mecanismos que facilitaron la comisión de crímenes de guerra. La documentación generada por estas investigaciones ha servido también como base para el desarrollo de estudios jurídicos sobre la protección de prisioneros de guerra y sobre la responsabilidad de mando. Los casos de Normandía se citan con frecuencia como ejemplos en manuales militares y en foros académicos de derecho internacional. El recuerdo de los soldados canadienses ejecutados en Normandía se mantiene vivo en la memoria colectiva, tanto en Canadá como en Francia. La persistencia de ceremonias, investigaciones y publicaciones refleja la importancia de aquellos episodios, no solo como parte de la historia militar de la Segunda Guerra Mundial, sino también como elemento central en la construcción de la memoria canadiense sobre su participación en el conflicto.